Bueno, y con esto hemos llegado a la última sesión de nuestro evento de Analytics Marathon 2021. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por haber estado atentos a lo que revisamos el día de ayer con los diferentes clientes, diferentes beneficios al negocio en distintas industrias, lo que hemos estado revisando el día de hoy con las demostraciones de cómo poder construir casos de uso interesante para diferentes momentos o diferentes casos de uso, tal cual con las tecnologías de AWS en la nube, utilizando y enfocándonos en pues, cuestiones de analytics, incluso cómo robustecer otras iniciativas, como por ejemplo campañas de marketing, agregando analytics a todo esto. Entonces, creo que ha sido un evento bastante enriquecedor desde varios puntos de vista. Todavía falta esta última sesión en donde daremos detalles importantes sobre cuestiones de tecnología y, bueno, posibles siguientes pasos que pudiéramos tener con todos ustedes. Agradecer a todos por su tiempo nuevamente. Las grabaciones, si es que se perdieron alguna sesión en específico que les gustaría revisar posteriormente o si la quieren volver a ver, van a estar disponibles en las siguientes semanas. Entonces, estén atentos a esa parte para que ustedes puedan tener acceso a todo el evento de forma bajo demanda. Pueden dejar todavía sus preguntas en la caja de preguntas de la herramienta para que entre todo el equipo de especialistas podamos seguir respondiendo esas dudas que tengan, si necesitan algún tipo de detalle adicional, tal vez algún servicio de los que revisamos el día de hoy que pues les interese de acuerdo a las necesidades que tengan hoy en día de implementación de algún tipo de primer paso, no duden en hacérnoslo saber para que nosotros podamos apoyarles de la mejor forma. Bueno, en esta última sesión hay varios puntos interesantes a tocar alrededor de lo que Intel y AWS han trabajado durante los últimos 14 años más o menos, que ha sido esta alianza que se ha tenido. Evidentemente, gran parte de los servicios de AWS, del cómputo en la nube que tenemos, se basa en estos procesadores y en estos chips que proporciona Intel, sobre todo cuando requerimos cuestiones de ingesta de datos más rápido, ¿no? Cómo escalar y hacer justamente flexible toda la infraestructura en la nube, todas las características que hemos estado platicando de seguridad, etcétera, vienen dadas a partir de estos avances tecnológicos que Intel ha implementado y que AWS ha aprovechado para algunos de sus servicios. Estas son algunas de las características técnicas que proporcionan estos chips, estas tecnologías de Intel que ha desarrollado durante este tiempo en los últimos años. Cuestiones de encripción, por ejemplo, lo cual va a acelerar toda la parte de cifrado sin afectar el rendimiento. Normalmente cuando hablábamos de cuestiones de poder encriptar, procesos de encriptación o de cifrado, el rendimiento se veía afectado y a veces era una especie de balanza, ¿no? De qué es lo que queríamos tener. Entonces, todo eso ha ido evolucionando para tener lo mejor de los dos mundos en ese aspecto. Tenemos la parte del rendimiento máximo en cualquier tipo de carga de trabajo. Con el Turbo Boost Technology podemos acelerar el rendimiento para cargas de single thread, por ejemplo, o tal vez que no requieran ser paralelizadas, se puede hacer, con lo cual vamos a disminuir los costos en cuestión de procesamiento. Ahora, existen diferentes necesidades alrededor el cómputo en la nube. Hay veces que sí vamos a requerir una mayor cantidad de recursos, tal vez necesitemos cómputo paralelo, ¿no? O el HPC que se conoce hoy en día, que es cómputo de alto rendimiento en paralelo. Y para eso también existen determinadas características dentro de los chips de Intel que nos van a ayudar a mejorar el procesamiento, pues por ejemplo de imágenes, de video, de audio, simulación científica para todos estos modelos matemáticos que requieren cierto poder de cómputo, modelado en 3D, análisis en 3D. Para todo eso existen estas capacidades también importantes de cómputo avanzado. Y también dentro del marketplace de AWS vamos a poder tener un fácil acceso al software de Intel, las soluciones basadas en Lustre, por ejemplo, que es el file system que podemos utilizar dentro de AWS también, ¿no? Que es el sistema de archivos de Intel y que, bueno, está disponible también en el marketplace. Como ustedes sabrán, muchas de las arquitecturas y de los servicios que utilizamos se basan en diversas instancias que podemos hacer uso de cómputo.
por ejemplo, nuestro servicio de EC2 o de cómputo en la nube como tal, pues se puede aprovechar de diferentes formas. No es que tengamos únicamente un tipo de instancia para todos tipos de trabajo, sino que dependiendo la necesidad, dependiendo esa carga específica, podemos utilizar diferentes tipos de instancias con características específicas. Existen las instancias de propósito general, en donde podemos utilizar por ejemplo, T3, M5, que son, digamos que las básicas para poder empezar en todo el procesamiento en la nube. Después tenemos cuestiones de instancias optimizadas para cómputo intensivo, como los ejemplos que veíamos hace un momento. Esas también las tenemos alrededor de C5, por ejemplo, ¿no? Las instancias C5. Existen otras muy enfocadas hacia el uso de la memoria, optimizadas para el uso de memoria, que normalmente cuestiones de analytics pues se ejecutan mucho mejor con este tipo de instancias. Entonces también existen este tipo de instancias de propósito específico. Asimismo tenemos el cómputo acelerado, que son instancias que ocupan un poco más en cuestiones de procesamiento gráfico, como para modelado en 3D, por ejemplo, ¿no? Y optimizadas para almacenamiento. Algunas veces tal vez requerimos mucho más cuestiones de performance a nivel de almacenamiento, como por ejemplo en cargas de Big Data. Entonces ahí podemos utilizar otro tipo de instancias enfocadas al rendimiento en ese sentido. Entonces, si se pueden dar cuenta, dentro de AWS utilizamos los últimos procesadores Intel Xeon para proveer rápidamente las instancias necesarias para cualquier tipo de carga de trabajo, y ese es un punto bien interesante para poder crecer en la nube. Bueno, entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto alrededor de todos estos 2 días, al inicio del día de ayer tuvimos la participación de Morris Opaso, nuestro partner de servicios enfocado en Analytics, que nos presentó el caso de Interbank, el banco peruano que tiene estas características muy buenas alrededor de Customer Experience, utilizando datos en tiempo real, siempre enfocándose en dar la mejor solución hacia ellos, un caso bastante interesante que revisamos. Asimismo, tuvimos a Compasso compartiéndonos la experiencia con Grand Cru alrededor de toda su iniciativa de Analytics. Compartimos un poco la arquitectura que se está ejecutando y cuáles son los beneficios al negocio. Y también tuvimos la participación de Liberty Latinoamérica, en donde nos compartieron a detalle cuáles son sus experiencias utilizando los servicios de Analytics, cómo les ha ayudado a incrementar la eficiencia interna y de cara al cliente también. Entonces tuvimos pláticas muy interesantes que nuevamente, si quieren escucharlas y si se lo perdieron, podrán tenerla bajo demanda en cualquier momento. El día de hoy nos enfocamos un poco más a ejecutar casos de uso cross industry, es decir, que pueden aplicar a las diferentes industrias, casos de uso muy enfocados en clientes, como justamente la visión de cliente 360, en donde podemos traer datos de diferentes bases de datos, por ejemplo, de un CRM, de la base de datos transaccional, poder hacer una ingesta de datos semiestructurados, por ejemplo, con archivos JSON. Ahí vimos cómo se creaba todo el lago de datos para poder ingestar toda esta información, teniendo siempre un cuidado específico con el gobierno de datos, y después cómo poder explotar esos datos con herramientas de fácil uso, por ejemplo, como QuickSight. Entonces, este es un caso de uso que revisamos el día de hoy. También muy enfocado en el cliente, el cómo poder escuchar lo que nos están compartiendo, por ejemplo, en las llamadas hacia el call center, para poder hacer analytics alrededor de eso, poder identificar los problemas más comunes que están teniendo nuestros clientes para mejorar su experiencia. A partir de ahí poder ver en tiempo real algunos indicadores importantes usando tecnologías como Kibana, que es parte de todo el Elasticsearch Service que tenemos dentro de AWS como Managed Service. Entonces podemos utilizar eso para cuestiones en tiempo real, podemos analizar la información con QuickSight también, siempre enfocándonos nuevamente hacia mejorar esa experiencia. Y también tuvimos la parte de cómo poder mejorar e incrementar los beneficios que tenemos alrededor, por ejemplo, de una campaña de marketing, agregando una capa analítica sobre eso, utilizando herramientas como Kinesis para poder
ingestar datos en tiempo real, poder robustecer nuestra infraestructura de data lake o el lago de datos y a partir de ahí, mediante herramientas como Glue, tener un catálogo de información, poder consultarlo con Athena, como lo vimos en la demostración, mediante SQL tradicional o con herramientas de visualización como QuickSight. Entonces, lo que buscamos aquí fue traerles de primera mano el cómo poder empezar a construir este tipo de casos de uso, que se den una idea de lo fácil que es la integración que existe entre los diferentes sistemas, el flujo de los datos natural que se da entre estos sistemas también y cómo poder explotarlos de la mejor manera. Nuevamente me gusta insistir en que estos insights que recolectamos a través de estas herramientas son importantes, pero más importante es poder tomar acción sobre ellos y así poder tener resultados que podemos medir e ir incrementando y mejorando nuestros casos de uso y nuestro uso de datos en general. Bueno, después, una parte importante que me gustaría recapitular en este punto es los 3 pilares principales que tenemos y que vemos dentro de AWS para tener una estrategia robusta de iniciar este camino hacia la nube de analíticos y uso de datos. Primero que nada, la parte de personas, los recursos humanos que tenemos dentro de las organizaciones. Es importante no solamente proveer de herramientas tecnológicas y servicios que evidentemente nos van a habilitar, pero también la parte de educacional, el poder entregar recursos de literatura de analytics, cursos que se ponen a disposición. Les comentaba que AWS tiene cursos gratuitos que pueden empezar a revisar para darse una idea de cuáles son las estrategias y las iniciativas que tenemos dentro de Amazon Web Services alrededor de Analytics y a partir de ahí empezar a permear a todos los niveles de la organización. Existen blogs que se desarrollan por parte de todo el equipo de AWS de forma gratuita que ustedes puedan ver cómo utilizar las herramientas o desde el punto de vista un poco más estratégico, etc. Entonces, es una parte fundamental de la estrategia. Después, la parte de los procesos, el cómo vamos a empezar esta construcción. Existen diferentes mecanismos. Revisamos ahí el framework, el Data Lake Framework, basado en tecnología serverless que también ponemos a disposición. Está abierto el código para que ustedes también puedan revisarlo y puedan tomar modularmente los puntos que más les sirvan para iniciar toda esta implementación de arquitectura. Entonces, es un punto importante también a revisar. Y evidentemente todos los servicios y la plataforma unificada que tenemos en AWS para empezar toda esta iniciativa, ¿no? Obviamente existen servicios de propósito específico, pero la intención y la idea detrás de todo esto es que podamos elegir los que más nos convengan para el caso de uso que queremos resolver. Y por último, me gustaría invitarlos a que formen parte este 19 de julio. Vamos a tener una sesión gratuita que va a ser un curso de revisión de nivel intermedio en el que vamos a aprender a cómo prepararnos para el examen de certificación de Data Analytics de AWS. Vamos a explorar las áreas temáticas del examen, vamos a identificar cuáles son los puntos específicos que más se requiere estudiar para poder tener éxito al presentar esta especialidad o este examen de certificación y vamos a tener algunos ejemplos de preguntas que podemos esperar dentro del examen. Entonces, ahí les dejo el código QR para que puedan escanearlo y vean los detalles de este evento. Y nuevamente, agradecerles por todo este tiempo que pasaron con nosotros. Esperamos que haya sido de utilidad todo este contenido que hemos conversado y, bueno, que este sea el inicio de su viaje de Analytics para cualquier tipo de caso de uso que necesiten y toda la estrategia para el mejor uso de datos dentro de su organización. Así es que muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto. Hasta pronto.